Continuamos el día de hoy con el tema de continuidad de funciones y también vamos a ver la parte de límites al infinito. Ok, vamos a ver esta demostración de la presentación para el tema del día de hoy. Bueno, habíamos visto algo aparte de continuidad de funciones donde mencionábamos que si la entendíamos como graficar nuestra función, decíamos entonces que esa función era continua. Es lo que habíamos comentado en sesiones anteriores donde veíamos las funciones y empezamos también a ver límites que podíamos evaluar es un valor que nos daban, a que tendía x. Decir de manera, la continuidad de funciones, decir de manera informal que una función es continua en x igual a c, significa que no hay una interrupción en la gráfica para el valor de la función evaluada en c. Es decir, que la gráfica no tiene saltos o huecos en el valor de c. En la siguiente figura identificamos tres valores de x en la gráfica de la función que no es continua. En los demás puntos del intervalo a a b, la gráfica de f no sufre interrupciones y es continua. Entonces aquí nos dicen que podemos ver una función que está definida para toda ella, o sea, para todos los puntos va generando una función continua, a excepción de un solo valor, que eran los ejercicios que hacíamos, que teníamos que redefinir la función para al reevaluar o al factorizarla, podíamos decir que sí existía a excepción para el valor. Por ejemplo, si estábamos dividiendo y que se fuera a hacer 0, bueno, para otros valores donde no se hiciera 0, la podríamos acomodar. Entonces, estas son las condiciones, por ejemplo, donde la gráfica podría ser no, o que no estuviera continua. Si presenta una interrupción, también aquí, y luego continúa en otro tramo, o sea, aquí pues de manera directa vemos que no es continua, no siguió continuamente esa línea, entonces podemos decir que es discontinua. Y también donde el valor sería diferente cuando se evalúa para la función, no generando un punto para continuar con, válgame la redundancia, con esa continuidad. Una función es continua en C si satisface las tres condiciones siguientes. La primera, que esté definida para ese valor, o sea que tenga un número real, que exista el límite de esa función y que al evaluar la función nosotros nos dé un valor que se está evaluando en C. Tenemos por aquí un ejemplo, dice determine dónde la función es continua. Aquí antes de pasar a la solución tenemos que identificar que si evaluamos esta función podemos darle valores distintos para que nos den números reales, a excepción de 1. Si nosotros damos el valor de 1 aquí, 1 menos 1, tendríamos 0, por lo cual ahí la función no estaría definida. Y esos eran los ejercicios que veíamos en los límites, que podríamos descomponer o factorizar el numerador, donde podemos separar en un producto de dos funciones, dándonos el resultado el mismo término que teníamos, pero así nosotros al descomponerlo podríamos cancelar x menos 1 y redefiniríamos nuestra función como x más 3. Y aquí sí podría tener valores ese límite aún para x diferente de 1. Y esto lo podemos ver gráficamente. Vamos a ver aquí nuestra gráfica. Les había comentado que podíamos usar Mathway. Aquí, por ejemplo, ya tengo escrita aquí la función que estábamos analizando, que es x cuadrado más 2x menos 3 entre x menos 1. Esa es la gráfica que nos genera. ¿Okay? Si nosotros vemos, vamos a graficar aquí, por ejemplo, lo mismo, f de x. Estoy poniendo mal el paréntesis, f de x es igual a, por ejemplo, la función que redefinimos, x más 3. Y lo que quiero que vean aquí es que si se fijan, x, por ejemplo, x más 2, ¿dónde queda aquí gráficamente? O sea, el resumen estamos retirados. Ahí vemos cómo queda, por ejemplo, x más 2 o x
más 1. Pero ¿dónde queda x más 3? ¿Desaparece? No, x más 3 es la misma función redefinida y gráficamente la podemos ver. Entonces cuando nosotros estamos factorizando y si lo hacemos de manera correcta, se redefine la función para poderle darle valores en otros intervalos y decir que sea continua. Entonces aquí por ejemplo pues está sobre la otra misma función. A lo mejor aquí no lo vemos, pero si le damos valores muy cercanos, por ejemplo, vemos que se está acercando 2.99999, se va acercando tanto. Si lo vemos ahí se va acercando poco a poco. 9, 8, y se va acercando 9, 5, 9, 8, 9, 7. Pues ya dependerá el zoom que tengamos para ver cómo se va acercando hasta que se empalma con la otra. Aquí ya no la podemos ver. Entonces aquí lo que yo quería demostrar nada más es que podemos redefinir al factorizar una nueva función. Sin embargo, quitando esta y hacemos un poco de... Bueno, este graficador no lo permite, pero podríamos ver, por ejemplo, dónde está la interrupción que decimos que para la primera gráfica que teníamos no lo permite. Lo que quería ver es que vieran que hay un punto, o sea, a lo mejor si le hacemos un zoom, ahí se ve. Aquí hice un pequeño punto, no sé si alcanzan a verlo. Es la interrupción o donde no está definida la función. Por ejemplo, ¿en dónde dijimos que no estaría definida la función? En x igual a 1. Probablemente en otro graficador lo podamos ver más directo. Si hacemos zoom, aquí no se puede ver tanto, solamente se ve aquí un hueco muy pequeño. Si hacemos el zoom, pues obviamente nada más es para el punto exactamente de 1, donde esa función ya no hay una continuidad para el valor cuando x vale 1. Ok, y ya dice por aquí, esta función expresa una línea recta pero con un hueco en x igual a 1, por lo tanto la función es discontinua en x igual a 1, pero es continua para todo otro valor del dominio. O sea, cualquier valor le podríamos dar menos 1. Ya vimos por qué en la parte de la gráfica. Entonces, es una manera de demostrar la continuidad. ¿Cuándo podemos ver la discontinuidad? Encuentra las discontinuidades para la siguiente función. Dice 1 sobre x cuadrado. Pues cuando x valga 0, ¿no? Si se observa que x vale 0, vamos a decir que 1 sobre 0 no existe ese valor. Por consiguiente, la función es discontinua en x igual a 0. Además, puesto que el límite cuando x tiende a 0 de esa función no existe, no hay forma de redefinir la función en x igual a 0 para hacerla continua en ese punto. Sí, como en el ejercicio anterior, aquí no hay manera de factorizar para ver si podemos hacerla continua de alguna otra forma. Y luego pues también tenemos la definición de continuidad sobre un intervalo cerrado. Pues es la misma función, dice ejemplo continuidad en intervalo cerrado. Nos dan una función y nos dicen de incluso un dominio, donde tendríamos que probar. Dice el dominio de la función es el intervalo cerrado de menos 1 a 1. En todos los puntos del intervalo abierto de menos 1 a 1, la continuidad de la función obedece a los teoremas que hemos visto hace un momento. Además, dado que aquí podríamos nosotros evaluar el límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha o menos 1 por la izquierda. Acuérdense que hablábamos de menos 1 en la parte de la x cuando estamos viendo la gráfica. Por ejemplo, si damos menos 1 aquí, si damos menos 1 y está al cuadrado, pues sí está definido, 1 menos 1 va a ser 0. Y si damos también 1 al cuadrado, pues también, como está al cuadrado, 1 menos 1 va a ser 0. Y también va a tener una continuidad. Puede concluir que la función es continua en el intervalo cerrado de menos 1 a 1. Nos dan otro, dice ejemplo, determina si la función es continua en el intervalo indicado. Y nos dan aquí el intervalo, pues sería de 3 a 7, sería que podemos probar valores de 3 y 7 para ver si está definido. Dice, el dominio de g de x en la función, dado por todos los números reales, tanto que x sea mayor que 0, está dado por todos los números reales cuando x sea mayor o igual a 3, y como el intervalo dado está dentro del dominio,
entonces la función es continua en el intervalo indicado, ¿verdad? Tiene que ser mayor que 3x para que tenga un valor real. Si fuera menor, pues tendría una raíz negativa, y lo cual no está definido, entonces o no lo podríamos poner como un número real. La función de g es continua en el intervalo de 3 a 7 porque está dentro del dominio. O sea, yo podría evaluar, de hecho aquí se evalúa la función cuando x tiende a 3 y cuando x tiende a 7, tanto por la derecha como por la izquierda, y vemos aquí que nos da valores definidos. Entonces podemos decir que la función g de x sí es continua para el intervalo indicado. Y entonces les voy a pedir tarea que hagan estos 3 ejercicios al menos para probar lo que nos dicen por aquí: analizar la continuidad de cada función en el punto indicado, en caso de no ser continua, identificar el tipo de discontinuidad que presenta. Ok, entonces aquí vamos a ver estos 3, los pueden graficar. Acuérdense que les había compartido el graficador de Mathway. Ahí analicen las funciones y también podríamos decirme si las funciones son continuas o no en los intervalos que nos están dando o en los valores que nos dicen. Dentro del tema de continuidad de funciones vamos a ver también lo que son límites en los que interviene el infinito, límites al infinito. Aquí vamos a analizar las funciones que veíamos, que decíamos, por ejemplo, una función como esta que tenemos por aquí, de 1 que divide entre x menos 1 al cuadrado, que sabemos que si aquí, por ejemplo, x valiera 1, esto decíamos que el límite no existía porque se va a indefinir o dividir en 0, y entonces pues no podríamos evaluarla. Sin embargo, si nosotros hacemos valores para la derecha de 1, suponiendo que x esté aquí en 1, y para la izquierda de 1, sí va a existir esa función, o sea, la podríamos graficar. De hecho, podremos hacer pruebas donde ustedes sustituyen aquí, en lugar de, por ejemplo, en lugar de 1, sustituiríamos valores, por ejemplo, .9, .8, .99, .99. Podríamos decir que sí va a tender a un valor, sí, siempre va a tener un valor, va a tender al infinito, porque pues no va a poderse evaluar menos para ese valor. Igual, después del 1, podríamos tener también valores, y entonces aquí podría ser una manera de comprobar esto. Calcule el siguiente límite. Nos dan estos límites que dice que x tiende a infinito. Aquí es importante ver ahí nuestro problemario de matemáticas 1, páginas 24, 25, empiezan por ahí estos temas donde podemos estar consultando estos tipos de ejercicios. Aquí, bueno, hay una consideración, nos viene por ahí un teorema en nuestro problemario, página 25, dice, si lo quieren apuntar o subrayarlo en su problemario, teorema dice, si n es un número racional real, positivo, y k es un número real, entonces nos dice el límite cuando x tiende a infinito de k entre x a la n va a ser igual a 0. Entonces aquí lo que tenemos que entender es este concepto para poder aplicar ahorita y resolver estos ejercicios. Nos está diciendo, cuando tú tengas un valor real en el numerador, por ejemplo, el que tú quieras tener, 3, y en el denominador tienes una potencia de n, cualquiera que tú tengas, vamos a suponer si quieres al cuadrado, al cubo, a la cuarta que tú quieras, dice que eso va a ser igual a 0. Entonces, siempre que nos quede un número y en el denominador un x a la una potencia, va a ser
igual a 0 el resultado al evaluar el límite. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en este ejercicio que nos dan, lo que hacemos es, para evaluar los límites, vamos a dividir dividimos numerador y denominador entre el x de mayor potencia. Entonces, la mayor potencia que aparezca en esa función, tanto numerador o denominador, es en lo que estaríamos dividiendo. Por ejemplo, aquí vemos la potencia mayor que acompaña a la x sería el cubo en el numerador, pero en el denominador pues lo acompaña la potencia 4. Entonces, la potencia más grande es x4, por eso dice aquí, dividimos numerador y denominador entre x a la cuarta. Así es como vamos a empezar a plantear esos problemas. Entonces aquí, por ejemplo, ya se omite el paso, pero lo pueden hacer ustedes, el paso de acomodarlos todos de uno por uno. Por ejemplo, antes de esto, si queremos para entenderlo, yo tendría esto que está por aquí, 6x al cubo entre x cuarta, más 3x cuadrada entre x cuarta menos 8 entre x cuarta. Y luego todo el denominador, 7x cuarta entre x cuarta más 16x cuadrada entre x cuarta más 2 entre x cuarta. Y bueno, aquí lo que hacen, o podemos entender con este teorema, es que si nos va a quedar una potencia mayor en el denominador, eso va a ser igual a 0, de acuerdo a lo que nos acaba de decir este teorema. Entonces aquí lo que hicieron pues fue hacer esto y luego fueron simplificando. 6x al cubo entre x cuarta nos queda solamente 6 entre x, ¿verdad? Porque cancelamos 3, nos queda 1 y cancelamos 2 y nos quedan 2. Y en este pues se queda de esa manera. Y de acuerdo a lo que acabamos de ver en el teorema, pues todos los términos nos dieron con una x una potencia. Aunque no lo veamos, este que está aquí está elevado, dijimos, aunque no veamos nada, está elevado a la 1, ¿verdad? Entonces, esto es igual que este que acabamos de decir. Si tenemos una constante y está dividida en una x elevada a una potencia, eso es igual a 0. Entonces, de aquí decimos que esto va a ser igual a 0. Este también cumple con la condición igual a 0, igual a 0. Para el denominador, el primero nos queda x cuarta entre x cuarta, pues sería 1. Entonces, aquí no se cancela el 7, nos queda solamente 7. Este sí, como nos queda mayor, ya cuando lo acomodamos con las potencias, pues vemos también que este va a ser igual a 0, porque estamos dividiendo en un x a una potencia, aquí también sería igual a 0. Al final, entonces, nuestro resultado sería 0 sobre 7, y pues el resultado de evaluar el límite de esa función al infinito sería 0. Para fines prácticos, y no hacer todo esto, creo que sí me entendieron, espero, esta parte, siempre que tengan una potencia mayor en el denominador, digo, para evitarse el siguiente paso, pues desde aquí lo pueden ver. Si ustedes tienen una potencia en x, no importa el número que tengan, en la constante que tengan en el numerador, si la potencia es mayor que la del denominador que la del numerador, ya dijimos que eso se va a hacer 0. Pero sí tendríamos que acomodarlo o identificar para que irlo cancelando. Vamos a hacer otro ejemplo. Dice, calcule el siguiente límite. De nuevo, aquí la mayor potencia pues sería x, ¿verdad? Entonces, si nosotros evaluamos, como lo acabamos de ver ahorita, pues tendríamos que dividir x entre x más 3 entre x y luego x entre x menos 2 entre x. Y lo que vimos ahorita es que si teníamos una constante dividida en una x potencia, 0. ¿Y qué pasaba si teníamos x entre x? Pues se hace 1. X entre x se hace 1. Y al final aquí el valor sería del límite igual a 1. ¿Sí? Aquí hacen exactamente lo mismo, nada más que lo separan. Creo que es más sencillo si lo vemos así directo. No sé ustedes cómo lo estén analizando, espero que de esa manera. Bueno, vienen algunos ejercicios. Aquí vale la pena, chicos, que haga yo algún ejercicio donde puedan ser, pues confundirse en esta parte de los problemas. Porque vemos por ahí, por ejemplo, en el 3, algún ejemplo con raíz cuadrada. Y ahí es importante que nosotros identifiquemos, por ejemplo, vamos a hacer algo igual.
algo parecido al 3 para que puedan hacer esos, o al 5 que también lo van a poder hacer. En el 3 tenemos dentro de una raíz, vamos a suponer que nosotros tenemos algo igual. No sé, vamos a suponer... ¿cuál es un 9? Vamos a poner como 9. Para ver si podemos hacerlo igual. 9x cuadrada más 1 en raíz, y en el denominador 3x menos 5. Y nos dicen igual que evaluemos el límite cuando x tiende a infinito. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de ver, ustedes pueden decir, pues ¿cuál es la potencia mayor? Tanto numerador denominador, pues podríamos pensar que es x cuadrada, pero pues sí a primera vista, pero no porque está dentro de una raíz. Entonces, por ejemplo, y es importante que identifiquemos esta parte, si yo tengo dentro de una raíz x cuadrada, pues esto es lo mismo que yo tuviera x, ¿verdad? Porque se cancelaría la raíz con el cuadrado. Entonces, esto es igual, ¿sí? Si yo tengo una raíz, mi potencia mayor es x cuadrada. Si yo no la tengo una raíz, mi potencia mayor es x. Espero que sí me entienda esta parte. Entonces, cuando nosotros lo acomodamos, por ejemplo, para respetar la raíz, podemos dejarlo dividiendo en el numerador entre x cuadrado. Y bueno, y dije, ¿por qué no dividimos todo en x cuadrado? No, porque lo del denominador no está en raíz. Y dijimos que la x y la raíz de x, la raíz cuadrada de x cuadrada es lo mismo. Entonces en el denominador dividimos simplemente en x. Sí, espero que quede claro esa parte. Es porque uno está dentro de la raíz y el otro no. Pero el más grande es el mismo, es x o x al cuadrado o la raíz cuadrada de x cuadrado. Espero que me entiendan. Así, para hacer estos ejercicios seguirían la misma metodología. Entonces aquí, por ejemplo, de nuevo nos queda una constante, una x potencia, sería 0. Aquí nos queda x cuadrada entre x cuadrada, nos quedaría raíz de 9. Constante entre x potencia 0, y aquí nos quedaría x entre x, simplemente nos quedaría un 3. Entonces, raíz cuadrada de 9 serían 3 entre 3, y eso sería igual a 1. ¿Sí? Y con eso, pues ya podemos hacer los otros ejercicios. Aquí también, fíjense, podríamos pensar que el mayor es x cuadrada. Pues sí, si tenemos en esa raíz x cuadrada, x cuarta, perdón, sería nuestra mayor potencia. Pero ¿qué pasa si no lo tenemos en una raíz cuadrada? Pues sería x cuadrada. Entonces, cuando esté en el numerador, hay que dividirlo en x cuadrada. Cuando esté en el denominador, como está dentro de una raíz, todos los términos en x cuarta. ¿Ok? De esto sí vamos a hacer los 5 de tarea para el próximo lunes. Y el lunes platicamos si tienen alguna duda de esto.